Listo, amor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Herrera Coronado, tengo 19 años, estudio Comunicación Social y Periodismo y soy mujer. Primera pregunta. ¿Cómo se conforma su núcleo familiar inmediato? Padres o hermanos, pareja estable e hijos, familia extensa, abuelas, tíos, primos, otros familiares o amigos. Mi núcleo familiar cercano, pues con los que más convivo diariamente son solo con mis padres. Segunda pregunta. ¿Alguno de sus padres y o de sus hermanos ha fallecido? ¿Cuáles fueron los motivos de sus decesos? ¿Enfermedades, accidentalidad, asesinato? ¿Otro motivo? No, ninguno, todos siguen vivos. Tercera. ¿Sabe si usted o alguno de sus hermanos fue adoptado o concebido por inseminación in vitro? Todos fuimos de la misma madre, ninguno es adoptado. Cuarta pregunta. ¿Tiene contacto con sus abuelos paternos y maternos? ¿En este momento viven o son fallecidos? ¿Cuáles fueron las razones de sus decesos? Mis abuelos maternos, ambos están muertos. Mi abuelo materno falleció por causa de la guerrilla y mi abuela materna falleció por problemas en los riñones. Y mi abuelo paterno falleció por cáncer en el colon y mi abuela paterna todavía vive. Quinta pregunta. ¿Se relaciona con otros miembros de su familia extensa como tíos, tías, primos, primas, sobrinos u otros miembros de la familia? ¿Qué tan cercanas son sus relaciones afectivas con estos otros miembros? Sí, todavía me relaciono con ellos, más que todo con la familia de mi papá. Realmente convivimos cada fin de semana, por lo general me voy con mi abuela y con mis tías y por lo menos una vez al mes convivo con todos en un asado o reunión familiar. Sexta pregunta. ¿Cuál es el nivel educativo de los miembros de su núcleo familiar inmediato? ¿Qué nivel profesional tienen? Eh, Tecnólogos, mi mamá creo que estudió como un tecnólogo en algo de talento humano y mi papá sí es trabajador empírico. Séptima. ¿A qué oficio específico se dedican los miembros de su núcleo familiar inmediato? Mi papá es instalador de papel de colgadura y mi mamá es asistente de bienestar en el Club El Nogal. Octava, ¿el oficio al que se dedican los miembros de su núcleo familiar inmediato es diferente o no se relaciona con la actividad académica en la que se profesionalizaron? ¿Por qué razón se dedicaron a una actividad u oficio diferente a la profesión que eligieron estudiar? No, ellos se dedican a lo mismo toda su vida. Novena, ¿qué actividades recreativas, lúdicas, artísticas o deportivas suelen realizar los miembros que conforman su núcleo familiar inmediato? ¿Alguno de ellos se relacionan con instituciones o organizaciones de carácter comunitario? Ninguna. Décima, ¿ha vivido usted y su núcleo familiar inmediato en este mismo lugar o han tenido que migrar desde otro lado? Si han migrado desde otro lado, ¿cuáles fueron las razones que los motivaron a migrar desde donde residían antes? Nosotros vivíamos anteriormente en Mosquera, pero hace 2 años nos pasamos a vivir a Bogotá por el transporte público, porque realmente era muy em, tedioso tener que madrugar tanto para poder llegar temprano pues al trabajo, a la universidad y demás, entonces nos mudamos por esa razón. Onceava pregunta, ¿sabe si los miembros que conforman su núcleo familiar nacieron en este lugar o migraron desde alguna otra parte? Todos nacieron acá en Bogotá. Doceava pregunta, ¿qué razones motivaron a sus familiares cercanos, padres, abuelos, hermanos, tíos, a migrar hacia este lugar? Ninguno. Tercera pregunta, ¿cómo el padecimiento de enfermedades terminales, cáncer, sida u otra, por parte de algunos de los miembros de su núcleo familiar inmediato o de sus subgrupos familiares, ha impactado las relaciones emocionales, afectivas y socioeconómicas al interior de tales núcleos familiares? El cáncer en el colon de mi abuelo pues afectó emocionalmente por su pérdida. Él era realmente muy joven cuando falleció y mi tía por parte de mi mamá, ella también sufrió de cáncer en un seno, entonces pues fue como un, un problema emocional muy grande, pero pues gracias a Dios ella lo superó. Catorceva pregunta, ¿cómo son los tipos de uniones maritales o de pareja que hay en los subgrupos familiares con los que se relaciona su núcleo familiar inmediato? Mis hermanos están en unión libre, viven con sus esposas y sus hijos, pero no son casados. Y ya, pues el resto de mis tíos sí, todos son casados. 16. Pregunta número 16. ¿En su núcleo familiar inmediato hay presencia de problemas relacionados con adicciones, alcoholismo, tabaquismo o drogadicción? No, señor. 16. Si la respuesta anterior es positiva, describa. No, no.
17. Alguno de los miembros de su núcleo familiar inmediato o extenso ha sufrido enfermedades mentales, esquizofrenia, demencia, maníaco, depresión, trastorno de bipolaridad, bulimia, anorexia. ¿Qué impacto han tenido tales padecimientos para las relaciones afectivas y emocionales que se presentan entre los diferentes miembros de su núcleo familiar? Ninguno ha padecido de ninguna de las enfermedades mencionadas. En su núcleo familiar inmediato o en sus subgrupos familiares extensos, ¿ha habido presencia de suicidios por parte de alguno de sus miembros? No, Pregunta número 19. ¿Algún miembro de su grupo familiar o cercano, de primera, segunda o tercera generación, se ha visto relacionado con problemas de índole legal? no, 20. Si la respuesta anterior es sí. 21. ¿Qué impacto ha tenido el conflicto armado en el que ha estado inmerso nuestro país por más de 50 años para su núcleo familiar inmediato? ¿Se han visto afectados los diferentes subgrupos y miembros de su familia por las acciones específicas derivadas del conflicto armado? A nivel de desplazamiento y migración forzada desde o hacia algún territorio. B. A nivel de pertenencia a alguno de los grupos armados de carácter legal o ilegal, paramilitares, guerrillas, carteles del narcotráfico, ejército regular. C. A nivel de vivencias cotidianas atravesadas por acciones perpetradas por los diferentes grupos armados. Yo sé que mi abuelo paterno murió porque la guerrilla lo mató, pero no sé realmente la causa, o sea, no sé por qué específicamente. 22. ¿Hay mascotas al interior de su núcleo familiar más cercano? ¿Qué tipo de mascotas son? Canino, felino, ave. Sí, mi familia, la mayoría tiene perros y yo tengo un perro. 23. ¿Qué estatus ocupan esas mascotas al interior de su sistema familiar? Lo adquirieron para que jugara con sus hijos, lo tenemos para que cuide la casa o la finca, es como un objeto decorativo que es gracioso, es la compañía de mis hijos o de mis papás, lo tenemos como para cazar animales. La verdad es como un integrante más de la familia. Es como una compañía, realmente lo adquirimos a Benjis, fue como más por una compañía para mí y para mis papás.